Por favor, Raúl, cierra la puerta por si acaso alguien se quiera salir. Pero es la Biblia, hermanos, y ella nos va a decir el corazón y la voluntad de Dios. Les pido que por favor oremos antes de comenzar. Padre, muchas gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por este increíble momento, Dios, de poder predicar tu palabra. Gracias por usar a cada hermano y hermana que han pasado aquí. Señor, gracias por infundir, Dios, tu espíritu para que todos ellos puedan hablar de ti, Señor, de tu voluntad, de lo mucho que has hecho en nuestras vidas también, Padre. Y te pido, Señor, que estés en control de este momento también. Te pido que tu palabra pueda, Dios, taladrar los corazones, exponerlos hacia ti y también, Dios, edificarlos para ti. Te ruego, Dios, que tu espíritu, Dios, esté en control. Dame, Dios, la fuerza que necesito, dame las palabras que necesito. Y Padre, que tengas el control de todo, por favor. Te oramos, te pedimos que salgas tú glorificado y te lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Desde el capítulo 10 vemos que se habla de la superioridad de la fe cristiana. Eso es lo que hemos visto y también dice en el 20, por su muerte Dios abrió un nuevo camino, el nuevo camino de la fe. Habla que en esos tiempos ser un cristiano no era nada fácil. No era ningún motivo como de sentirse como con esa algarabía o con esa dicha que a veces hoy los podemos ver en la tele o en el YouTube. Implicaba en ese tiempo prisión, azotes, humillación, sufrimientos y muerte. Entonces no era nada fácil ser un cristiano en ese tiempo. Hay que observar que el común denominador de la fe en Hebreos es la exhortación. Cada vez que tú ves fe en Hebreos, siempre va acompañado de palabra de exhortación. Y hermanos, la fe y la exhortación son como dos eslabones de una cadena. Ninguna puede deshacerse de la otra. Y una persona que está viviendo por fe necesariamente es llamado por Dios a mantenerse firme en esa fe. Entonces es cuando Dios puede cumplir esos deseos tan profundos que dice en sus promesas. Hebreos 11 habla de que la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es lo que dice, y poniendo como ejemplo a los grandes hombres de la fe. En Hebreos 11 vimos a un Noé construyendo por fe, a un Abraham que por fe fue obediente. Vimos a una mujer teniendo un hijo a una edad que ya no se podía, también por fe. En Hebreos 12 habla de que Jesús es quien inicia y quien perfecciona esa fe. Habla de que Jesús es el campeón de esa fe, porque Él llegó primero, Él dejó el camino trazado y es mejor que todos los anteriores, es el campeón de todos. La fe en Cristo nos hace hijos de Dios y como buen padre Dios nos disciplina o disipula para esa vida de fe. Nos dice también que en la vida de fe la disciplina tiene un objetivo y es que participemos de su santidad. Es decir, que seamos santos como Él. La diferencia entre advertencia y exhortación es que el último sabe y tiene autoridad de lo que dice. Por eso hoy vamos a hablar acerca de las exhortaciones. Dice Hebreos 12 de 18 al 24. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia
de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la de Abel. Lo que podemos ver aquí, hermanos, el contraste entre el terror que sentía el pueblo al acercarse al monte Sinaí y el gozo de acercarse al monte Sión. ¿Qué diferencia logró Jesús aquí? Está sonando el corazón. Antes que Jesús viniera, Dios parecía distante y amenazante, como podemos observar. Después de la venida de Jesús, Dios nos recibe en su mismísima presencia. Y todo eso gracias a Jesús. Con su vida, muerte y resurrección, como dice la Escritura, Jesús hace posible la vida de fe. O sea, el acercarnos a Dios. Porque la Biblia dice claramente es que sin fe nadie puede agradarle. 11:6. Nadie es aceptable. Nadie puede complacer completamente a Dios, sino es a través de la fe donde está implícito el sacrificio perfecto de Cristo. Donde se hable de fe, está inmersa la cruz de Jesús, mis hermanos. En aquel tiempo acercarse a la montaña era, dicho de esta manera, era un suicidio. Digo nomás, ok, sí me escuchan. Pero hoy tú y yo podemos acercarnos y no solo a un monte, como a Sinaí, por ejemplo, sino que hoy podemos acercarnos a la casa de Dios mismo. Esa casa donde viviremos con los grandes hombres de fe. Esperen un ratito. Porque está sonando mucho. Ahora, bueno, ahora sí me escuchan. Entonces, creo que está muy alto. Como les decía, gracias a Jesús, tú y yo ahora podemos acercarnos a Dios mismo, a su casa, donde Él vive, junto con esos grandes hombres de fe, con esas grandes mujeres de fe. Podemos acercarnos al Dios de la creación, a Jesucristo mismo, y eso es algo increíble. Por eso, hermanos, cuán agradecidos debemos estar con Jesús. Porque para acercarnos a Dios, Él derribó un muro de enemistad. Acuérdate, el muro de enemistad que es o son nuestros pecados. Jesús lo derribó. Al acercarnos a Dios, Cristo trajo libertad, trajo perdón y trajo gozo a nuestra vida. Y su gozo no se basaba solo en morir por un pueblo, solo en morir por una religión, en morir por una raza. Tampoco se basaba en morir por su propia reputación. Mejor dicho, su reputación o dignidad, su nombre fue rechazado. Él se despojó de todo ello, como dice Filipenses 2. Su gozo era acercarnos a Dios, a ti y a mí, porque esa es la voluntad del Padre. Él lo dice el profeta que tiene las mejores profecías acerca de Jesús. En Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación.
El gozo para Cristo es salvarnos. El contraste entre el monte Sión y Sinaí es que en el monte Sinaí o el monte Sinaí fue marcado por miedo y terror. El monte Sión es un lugar de amor y perdón. El monte Sinaí está en el desierto. El monte Sión está o es la ciudad del Dios viviente. El monte Sinaí o en el monte Sinaí Moisés era el mediador. En el monte Sión, ¿quién es el mediador? Es Jesús. El monte Sinaí trajo un antiguo pacto sellado con la sangre de animales y de animales perfectos. En el monte Sión, en cambio, Cristo trae el nuevo pacto, el cual es sellado con la sangre preciosa del Hijo de Dios. En el monte Sinaí todo es sobre exclusión. No veas, no toques, no hables, no te acerques. Pero en el monte Sión todo se trata sobre una invitación a una relación íntima con Dios. En el monte Sinaí todo es sobre la ley, pero en el monte Sión todo es sobre la gracia de Dios. La sangre de Abel, a la que se refiere en Hebreos, no es la sangre propia de Abel. Se refiere a la sangre que Abel ofreció a través del animal que sacrificó. La sangre de Abel fue el primer y mejor sacrificio, lo mejor de lo mejor de aquel tiempo. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de animales porque nos acercó a Dios y trajo un reino inconmovible. Por eso habla mejor. Es lo que hemos visto. Para mantenernos cerca de Dios y su reino inconmovible, los siguientes versículos nos van a exhortar también a dos situaciones concretas. La escritura dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, no a mí. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, es decir, Moisés, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo, Dios. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si el anhelo profundo de tu alma, mi estimado amigo, es permanecer en su reino y estar cerca de Dios, la exhortación es no rechaces al que habla. Ya no es un hombre el que habla hoy. Gracias a Cristo, Dios ha acercado a Dios y Él habla ahora. ¿Tú crees que Dios se quedará callado sabiendo lo mucho que este mundo necesita de Él si es que quiere salvarse? Él tiene mucho que decir, hermano. Él tiene muchísimo que decir y disciplinar. Ahora Él habla, advierte, amonesta, exhorta, porque nos conoce. Conoce a cada ser humano, conoce hasta lo más profundo de esa persona. Pero Él siempre lo hace con amor, como dice 12 del 5 al 11. Y nosotros como sus hijos, en cambio, escuchamos sus exhortaciones o su disciplina. En una forma más sencilla de hablar esto, la Biblia dice, si no escaparon aquellos que rechazaron a Moisés,
Mucho menos escaparemos nosotros si rechazamos a Dios. Entonces, rechazar a Dios es como rechazar la salvación de tu alma. ¿Y cómo tú rechazas la salvación de tu alma? Rechazamos cuando no escuchas al que predica sobre él. Rechazas la salvación de tu alma, rechazas a Dios cuando no asistes al lugar donde de él se está hablando, del lugar donde de él se está poniendo, o mejor dicho, se está exhortando a los hombres y mujeres que buscan de Cristo. Por eso, los predicadores debemos prepararnos en la verdad, no solamente en lo que vemos o escuchamos, y también en nuestras propias vidas. Hay mucha gente que puede venir buscando muy sinceramente de Cristo, y el predicador debe estar envuelto en la verdad, vivirla, practicarla, entenderla, y siempre va a salir amonestado, exhortado más que cualquiera. Si el anhelo profundo de tu alma es permanecer en su reino inconmovible, la exhortación es: sé agradecido. No somos agradecidos porque pensamos que no tenemos lo suficiente. Pero ¿acaso no es suficiente estar cerca de Dios? ¿Acaso no es suficiente estar en su reino inconmovible, vivir allí? Y algunos dirán, pero ¿cómo puedo ser agradecido en esta pobreza? Pero Pedro dice que el que tiene fe tiene oro. Primera de Pedro 1:7. Si tienes fe, mi hermano, tienes oro. Sino que a veces no lo sabemos aprovechar. Cuando una persona está metida en las cosas de Dios, créeme, nunca le hace falta nada. Jamás. Con mi esposa hemos visto cuántas veces Dios ha respondido a nuestras necesidades. Nosotros oramos y Él, tenga, mi hijo, aquí está. ¿Algo más? Así ha sido, siempre. Hemos querido viajar al extranjero, no hemos tenido dinero, se mueven las cosas por aquí, por allá, y tengan, aquí está. Y a veces en el extranjero nos reciben amigos y gastamos hasta menos. Pero todo es en base de la fe, mis hermanos. La Biblia dice, la religión es una gran fuente de riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Por eso, seamos agradecidos. Todo será destruido. Todo absolutamente va a ser destruido. Nada en este mundo va a quedar en pie, mi hermano. Y es una exhortación a mantenernos firmes en las promesas. Ageo 2:6 nos recuerda que Dios prometió que cambiaría las cosas una vez más en el futuro. En ese momento, no solo el monte Sinaí, sino también toda la creación, tanto el cielo como la tierra, van a ser sacudidos, dejando únicamente el reino de Dios en pie. Solo los que vivan allí quedarán en pie. Por eso, mi estimado invitado, que vienes hoy, sé valiente y acepta la invitación de Cristo. Él dice claramente, yo llamo. Lo dicen las escrituras en los evangelios. ¿Tú lo aceptas? ¿Aceptas su llamamiento? Debes entender, mi hermano, que solamente Jesús puede acercarte al Padre. No hay religión, no hay cosa material, no hay hombres, no hay relación, no existe nada en este mundo que te pueda acercar, porque todo lo que hay en este mundo un día va a ser destruido, va a ser solo cenizas. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Acércate a Dios. Y hermano, si tu fe en Cristo no es firme, corres el riesgo de morir. Todos nosotros corremos ese riesgo si nuestra fe no es firme, como aquellos en la montaña. Pero cuando hay gratitud,
hay fe. Y la gratitud es una clara evidencia de la fe que tú tienes. Pues la fe te da ojos para ver, pero también firmeza para mantenerte en este reino de Dios. Por el contrario, no estar firmes es, por analogía, cuando el fuego encuentra una fe cuyo material o cuya materia prima es como la paja, la madera o la caña. Se quemará, porque Dios mismo, que es el fuego consumidor, al pasar por tu vida, a pedirte cuentas, al ponerte a prueba, lo va a consumir. Pero si tu fe es como el oro, si tu fe es rica, entonces el fuego de Dios va a pulir tu fe, la va a brillantar, te hará brillar. Eso es lo que Él quiere. Hebreos 13 del 1 al 6 dice, sigan amándose. Y bueno, esto es la iglesia que da cuenta del reino inconmovible por el amor que tenemos unos por otros. Sigan amándose, dice, unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hay 5 exhortaciones aquí, mis hermanos. 5 exhortaciones. Y no las podemos pasar por alto. Así que tenemos que hablar de ello. Y lo primero que vemos aquí es la práctica del amor fraternal. El amor entre hermanos y hermanas. El amor de familia, que es ese cariño sentido y ofrecido entre quienes se conocen con gran intimidad. El griego del clásico Filadelfia solo aplicaba a las familias reales en aquel entonces, pero la iglesia cristiana aplicó la palabra a las relaciones en el cuerpo de Cristo, tal como lo expresó Pedro. Ámense de todo corazón unos a otros. Primera de Pedro 1:22. La exhortación es, dejemos el egoísmo, dejemos de pensar solamente nosotros y empecemos a formar y construir relaciones profundas y afectuosas e íntimas. La segunda, la hospitalidad. No solo se nos anima a ser una verdadera familia unos a otros aquí en la iglesia, ¿no? Nos exhorta a extender esta atmósfera familiar también a la gente de afuera. ¿Qué tal si uno que hospeda de afuera sea un ángel? Pero a veces como que ya estamos cansados de hospedarnos los unos a los otros. Como quien diría, bueno, ya le conozco a Tito más de 20 años y ya sé que no es un ángel. ¿Verdad? Si está el Tito por aquí. Hola, Tito. El autor de Hebreos pedía a los creyentes que fueran mucho más allá de lo que se consideraba la hospitalidad normal. A una cultura pagana, la suerte de hospedar a un ángel es posible al hospedar a alguien que necesita más que tú. Estoy seguro que los miembros de Job sintieron esto más de una vez. Hospedar a personas que realmente necesitan o estar con ellos varios días y viendo de verdad cómo Dios trabaja en esas personas. Y claro que los veían como ángeles. Lo han dicho más de una vez. La tercera, empatía. Empatía con quienes pasan por situaciones difíciles. Cuando los tiempos son difíciles, el instinto humano natural es cuidar primero de uno mismo y es normal.
Es cuidar de la familia y es normal, de mis amigos y está bien. Pero los cristianos, sin embargo, se rigen por el Espíritu de Jesús. Y ese Espíritu nos insta a mirar por los demás. Nos insta a recordar que aquellos que son despreciados del mundo son nuestros amigos. Aquella gente que ya no ingresa a una iglesia, que por muchas razones no va y tanta cosa, pero Jesús nos dice que debemos considerar a esas personas como los recaudadores de impuestos, las prostitutas y en fin, pero peor aún, a los ojos de los judíos, a los samaritanos, a los que aparentemente eran los enemigos de los judíos. Es decir, que nosotros debemos sentir ese amor cristiano por los despreciados, mis hermanos. El cuarto es la pureza conyugal. La Biblia considera, o mejor dicho, la Biblia condena estrictamente el sexo fuera del matrimonio, ¿verdad? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice la Reina Valera del 60. Pero la Biblia celebra el amor sexual en el compromiso del matrimonio. Es lo que dice el libro Cantar de los Cantares. Tal vez después de un pasado de pecado sexual, a muchos les cueste trabajo creer que en el hecho del matrimonio o que el hecho del matrimonio puede ser puro. Puede ser cuesta arriba pensar eso. La culpa y los complejos sexuales son algo común en el sexo fuera del matrimonio, pero no deberían serlo en el sexo marital. Pero es aquí donde con frecuencia la culpa y los complejos sexuales se despiertan. Y la mayoría de las veces causan problemas, destrucción, vidas destruidas, hijos destruidos imitando a sus padres en sus generaciones. Por eso, joven, si no quieres ser un fracasado en tu vida íntima, guarda tu sexualidad para el hecho del matrimonio, cuando tengas tus bodas delante de Dios. El enemigo de tu alma quiere hacer todo lo que pueda para motivarte a pecar fuera del matrimonio. Él hará lo que está a su alcance para que esto pase y quiere hacer todo lo posible para desmotivarnos del sexo dentro del matrimonio. Cuán sabio, o mejor dicho, cuán inteligente es nuestro enemigo común. Pero necesitamos reconocer esta estrategia y no darle cabida en nuestras vidas, hermanos. Si eres soltero, habla de estas cosas. Háblala sin miedo. No te preocupes. Si has pecado, tú pensarás horriblemente. No hay pecado horrible que Dios no pueda perdonar. Y si eres casado, habla también, por favor. Recuerda que tu vida está en riesgo. Y el quinto, contentamiento. Si fijamos nuestra mirada en Jesús, no en las cosas del mundo, entonces estaremos contentos con lo que tenemos. Sin embargo, por su propia naturaleza, las cosas del mundo son visibles y las cosas del reino inconmovible, en cambio, son invisibles. Pero ahí es cuando prima la fe. La tentación de apartar la mirada de Jesús y mirar las cosas visibles, hermano, eso va a ser para toda tu vida, para toda nuestra vida. Es por eso que nuestro autor o el autor de Hebreos provee un capítulo completo para hablar del contentamiento en la casa de Dios. No con los placeres del mundo, como dice en Hebreos 11. Hay que incluso añade otro recordatorio. Dice, como dijo Pablo, la verdadera religión es una gran fuente de riqueza, primera de Timoteo 6:6, pero solo para los que se contentan con lo que tienen. Y Hebreos, eso es bueno,
una especie como de concepto que encontré sobre Bruce, que es un autor, un erudito del siglo pasado, que dice que el adulterio implica infidelidad de alguna de las partes hacia el voto del matrimonio, mientras que la palabra traducida como fornicación cubre una amplia gama de irregularidades sexuales. En realidad, ninguno está lejos de ello. Nadie escapa a esas situaciones, pero a veces es interesante, importante, o mejor dicho, hasta aclarador conocer de estas cosas. Hebreos 7, o mejor dicho, versículo 7 dice, acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue su resultado, cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanza extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por los alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. 15. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues al quejarse no les trae ningún provecho. Esta parte de aquí la puse para no tener ninguna duda sobre este primer asunto del versículo 7. Y la puse en varias versiones para que veamos de quiénes debemos imitar la fe. Como ven ustedes ahí en la NBLA, dice, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe, y como ven en las demás versiones y traducciones. Pero las diferentes versiones aquí nos ayudan a notar que son personas que ya no estaban entre los hebreos en ese tiempo. Es obvio que el autor está diciendo a su audiencia que piensen en los apóstoles, que piensen en ellos, en los fundadores de la iglesia. Estos líderes, como aquellos hombres y mujeres, ¿no? De fe del capítulo 11, permanecían fieles durante la vida y hasta la muerte. Y es de ellos de quienes debemos imitar su fe. Los caracteres del Antiguo Testamento enlistados en el capítulo 11 eran buenos ejemplos. Esos líderes anteriores y actuales eran buenos ejemplos. Parecería que el versículo 8 desencaja totalmente, pero es para decirnos que Cristo es nuestro ejemplo supremo. Fue ejemplo de los hombres y mujeres del pasado, del presente, es decir, de los hebreos, y del futuro que somos nosotros, la iglesia actual. Y la segunda advertencia o exhortación, versículo 9 dice, no se dejen llevar por enseñanzas extrañas. Y la pregunta aquí es, ¿cómo mitigamos eso? O sea, ¿cómo no me dejo llevar de esas cosas? El asunto es que aquí estaban vacilando entre Moisés y Jesús. De eso trata todo Hebreos. Algunos querían regresar al judaísmo y otros
pugnaban por quedarse pues con Cristo. Pero Cristo es superior, determina aquí el autor de Hebreos. Y cualquier otra enseñanza, aparte de él, está lejos de los procedimientos sacrificiales, o están lejos tanto como los procedimientos sacrificiales de animales y de las palabras del primer pacto. Y Cristo es superior por la gracia que nos trajo. Y la gracia también significa amonestación. La gracia también es ministración y es exhortación también. Pero claro que siempre va a ser con amor, como les había dicho. La gracia es poderosa, mis hermanos. Cuando esa persona que está siendo exhortada llega a fortalecer su fe. La exhortación tiene su verdadero cumplimiento cuando tu fe está siendo fortalecida. Por el contrario, si tu fe no está siendo fortalecida con la exhortación, mi hermano, creo que está siendo juzgado. Y juzgar no es lo mismo que exhortar. La palabra exhortar literalmente tiene un buen juicio, es decir, el arrepentimiento de la persona que no está caminando bien. La segunda advertencia, la sumisión a los líderes. Mis amigos, Dios ha colocado algunos líderes entre su pueblo y los debemos honrar por causa de su llamamiento. Debemos honrarlos por causa de su preparación, por su compromiso y servicio. Sin embargo, es una advertencia para todos, líderes y liderados, como lo podemos entender aquí. Pero hay una zanja tremenda entre estos dos grupos. Es que el llamamiento de Dios ha sido abusado por la personalidad autoritativa. Pero mis amigos, debe haber un equilibrio, un respeto mutuo, un espíritu de cooperación entre el pueblo de Dios y los líderes establecidos. Todos los creyentes somos llamados a someternos unos a otros por reverencia a Cristo, como lo dice en Efesios 5:21. Necesitamos que se nos recuerde, mis amigos, que en este mundo no hay ciudad permanente. Todo va a ser destruido. Y nosotros debemos enfocarnos en buscar y en encontrar, en estar cerca de la ciudad venidera. Muchos tratarán de basar su cristianismo en reglas humanas. Otros volverán a caer en religiosidad en lugar de ser como Jesús. Posiblemente además no valoren los ejemplos de las verdaderas vidas de fe o de las verdaderas vidas de una fe pura. Y podemos sacar allí alguna mala actitud contra estas personas. Porque posiblemente puede ser que te estén haciendo quedar mal de algún modo. Pero debemos aborrecer todo ese tipo de situación que pueda pasar por nuestro corazón. La pura verdad es que todo esto puede ser difícil, porque todos queremos caer bien a los demás. Sin embargo, ser como Cristo no significa que siempre uno va a ser popular. Así es la fe, mis hermanos. No siempre va a caer bien a todos, como los hombres de fe de aquel tiempo. Y en Hebreos 13, del 15 al 16, prácticamente es el resumen que hace nuestro autor sobre toda esta sección de las exhortaciones. En todas estas cosas, ya sea en nuestras relaciones de unos con otros, ya sea que estemos sirviendo a los que están dentro o fuera de la iglesia, ya sea que estemos resistiendo la tentación, negándonos a los placeres del mundo o experimentando oposición incluso en la iglesia, la clave para nosotros es dar alabanza a nuestro Dios. Puede ser que tengamos las peores actitudes algún momento con alguien dentro de la iglesia, pero
tú siempre dedica tu corazón, tu vida a la alabanza a Dios. Este sacrificio de alabanza es probablemente una referencia del sacrificio de comunión que se describe en Levítico 7 del 11 al 15. El sacrificio de comunión se ofrece en acción de gracias. Y en Romanos 15:16, Pablo dice, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, gracias a nuestro sumo sacerdote, Jesús, ya no necesitamos hacer más sacrificios por el pecado, pero podemos y debemos seguir dedicando ofrendas de olor agradable y grato a Dios. Haciendo el bien es como tú ofreces una ofrenda de aroma agradable, compartiendo con los demás, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y la última sección, mis hermanos, es una nota personal entre el autor y sus hermanos y hermanas más cercanos a la fe de este autor. Hebreos 13 del 18 al 25 para terminar. Dice, oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios de paz que levantó, el Dios que da la paz, levantó entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les rogamos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que se les escribió brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad y llega pronto. A ver, si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a los dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. De esta sección aprendemos que el escritor de la carta pide a aquellos a quienes les está escribiendo y quizás sus amigos más personales, pero les está escribiendo que todos oren por él. Y todos debemos orar para que el mensaje de Dios sea verazmente predicado en nuestra iglesia. Si este autor está pidiendo que oren por él, no es para que posiblemente tenga una casa más grande o tener el mejor, no sé, 4x4 de su tiempo, quizá un camello más grande, alguno de Arabia, algo por el estilo. Nada de esas cosas. Se pide que oren para que la gracia de Dios abunde y se note muy expresamente en la iglesia. Les recuerda por última vez que consideran a Jesús el gran pastor y Dios, que los va a capacitar para hacer su voluntad. Luego incluye una postdata personal que les informa que Timoteo, muy probablemente el compañero de fe de Pablo, ha sido liberado y con suerte irá a visitarlos a aquellos a quienes había dirigido esta carta. Entonces, mis amigos, hemos visto hoy 10 exhortaciones, si las anotaste. 10. Y claro, no lo quería decir de principio porque quizá podría decir, tanto. Pero créeme que hay muchísimas más exhortaciones en estos 2 capítulos. Muchísimo que tú puedes ver. Pero lo grueso, que para mí creo que es lo más grueso,
es que me exhorta, mis hermanos, a que yo pueda de verdad exponer mi fe a Dios en las obras de evangelismo. Es muy difícil, mis hermanos, ser un cristiano verdadero. Es muy difícil, es complicado, porque el mundo tiene todo un arsenal, toda una tendencia a que nosotros caigamos de nuestra fe. Recuerda, el pecado es lo único que puede hacer tropezar tu fe, nada ni nadie más. Es decir, que solamente está en ti el que tú puedas crecer tu fe o acrecentar tu fe. Pero mi amigo, nuestra gratitud sea por siempre a Cristo, porque gracias a Él nos hemos acercado a Dios. Y en el futuro nos vamos a vivir en ese reino inconmovible. Pero no solamente en el futuro. Desde hoy tú puedes vivir ya en ese reino inconmovible, pero debe ser con fe. Antes de empezar o de pensar en las exhortaciones, te pido que mires a Jesús. Obsérvalo a Él. Fíjate en Él. Es de Él de quien procede tu salvación, de nadie más. Y te aseguro que lo que sea difícil de tratar se hará sin demora y con humillación y con mucha gracia. Y este año va a ser un año de desafíos muy tenaces, mis hermanos. Pero la gracia de Dios es mucho más grande que todo lo que puede dar este mundo. Enfoquémonos en Cristo. Busquémoslo a Él cada día de este año, mi hermano. Y Dios va a exponer toda su promesa. Que la gloria sea para nuestro gran Padre. Una buena tarde con todos.